próximas tertulias ya están definidas, tenemos como 4 ya definidas. La siguiente, o sea, de hoy en una semana será con Manuel Santander. Sé que muchos de ustedes los conocen, un experto pues en ciberseguridad. Y cuando les enviemos ya la invitación formal, el correo, les vamos a decir cuál es el título y seguramente aprovecharé para decirles cuáles son las otras 3 que ya tenemos programadas. Estamos muy decididos a crear un grupo de WhatsApp por donde se pase información, donde se pasen las invitaciones, recibir sugerencias. Pero entonces en la próxima invitación que yo les mande por correo, les vamos a dar las instrucciones de cómo unirse a ese grupo de WhatsApp. Creo que esos serán pues lo que siempre hemos llamado los avisos parroquiales. Me falta entonces hacer la presentación de la persona invitada, que seguramente ya la están viendo en la pantalla. Luisa es una comunicadora social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Después hizo unos estudios en la Universidad de Georgia, una maestría, y también ha estado recientemente muy vinculada con el tema de la educación. Ella nos va a hablar pues de ese tema, de la educación STEM, y la invitamos porque creemos que este tema de la educación STEM ha sido muy importante y va a ser todavía más importante en el futuro, es decir, en el post-coronavirus. Y tiene, lógicamente, un componente y tiene mucho que ver con tecnología. Luisa nos acompaña desde Washington. Ella vive allá hace como 17, 16, 17 años y hace una buena parte de eso trabaja con una entidad que se llama PADF, Pan American Development Foundation, Fundación para el Desarrollo, Fundación Panamericana para el Desarrollo. Bueno, puede que haya cambiado ahí el orden de 2 palabras. Tiene presencia en Colombia, tiene una oficina en Bogotá. Luis está encargada de manejar todos estos programas de educación. Ella es Senior Project Manager en muchos proyectos que maneja PADF en Latinoamérica. Y hoy pues entonces la invitamos a que nos hable sobre STEM. Ella va a hacer primero una presentación apoyada con una presentación pues en PowerPoint. Después nosotros los organizadores le vamos a hacer unas preguntas y posteriormente abrimos el espacio para que ustedes pregunten y que pregunten pues manden las preguntas a través del chat de esta plataforma de Teams. Pueden ir escribiendo ahí las preguntas y después las vamos a mirar. Lo único que me falta por decir antes de que Luis empiece es que resulta que es mi hija. Y como les digo, pues está en Washington y nos va a hacer pues esta presentación. Entonces, Luisa, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo les voy entonces a compartir aquí la presentación. Vamos a darle un momentico para que empiece. Ya la veo. Ok, voy a poner aquí ya en presentación. Bueno, entonces, bueno, como les contaba, yo soy directora senior de innovación en programas y también lidero el área temática de educación de la Fundación Panamericana para el Desarrollo y muy brevemente les voy a contar quién es PADF, la organización que estoy representando. Nosotros fuimos fundados por la OEA, por la Organización de Estados Americanos en 1962, hace casi ya 60 años, para implementar programas de desarrollo social y económico en Latinoamérica y el Caribe. Trabajamos muy de la mano con la sociedad civil, con los gobiernos en diferentes niveles y obviamente también con el sector privado. En toda la región nos conocen como PADF o como PADF, excepto en Colombia que nos conocen como FUPAD, entonces por la sigla en español de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Entonces de pronto mucha gente en Colombia no ha oído hablar de PADF o de PADF, pero de pronto no ha oído hablar de FUPAD. En Colombia tenemos más de 20 años operando y a través de diferentes programas hemos asistido a cientos de miles de personas vulnerables y excluidas del país. Entonces, hoy vamos a hablar de la educación STEM y la mayoría de la gente ya identifica que STEM es una sigla que viene del inglés y que se utiliza para nombrar una metodología educativa que se enfoca en enseñar ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Pero la educación STEM va mucho más allá de eso. Es la incorporación de unas nuevas metodologías, tales como el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, la indagación, la gamificación, que también es otra palabra que viene del inglés, que significa game, juego, que es volver la educación como un juego donde hay puntajes, donde hay desafíos. Y es muy importante entender que en esa educación STEM los estudiantes están preparando y están adquiriendo habilidades que los van a hacer, les van a permitir competir en el siglo XXI. Entonces, esto les ayuda a aprender a resolver problemas, a aprender a trabajar de manera interdisciplinaria, digamos, obteniendo conocimiento de diferentes disciplinas, les permite aprender a trabajar mejor en equipo y, en resumen, les enseña a aprender, ¿no? Entonces, algunas de las características que tiene la educación STEM es, pues, como ya lo mencionamos, incluye el trabajo en equipo, digamos, como una manera óptima para resolver problemas, que sabemos que en la vida real esta es la mejor manera para resolver problemas, es en equipo, sobre todo con personas de diferentes disciplinas. Es una manera de enseñar y de aprender muy práctica, incluye, digamos, todo lo que es la investigación y la exploración, no solo fuera del aula de clase, sino en el aula de clase como tal, que es un poco distinto a como, digamos, tal vez nosotros crecimos. También es muy importante que el contenido sea relevante a los alumnos, entonces ellos no están resolviendo problemas hipotéticos ni problemas de una, digamos, que no conocen o que son abstractos, sino que realmente los estamos involucrando a resolver los alumnos problemas de su día a día, que están pasando en su vida real, en su comunidad, en su escuela, en su familia, en su país. También es importante que se conviertan los errores en momentos positivos de aprendizaje. Entonces, como los estudiantes están todo el tiempo experimentando, prototipando, inventando, cuando eso falla, cuando hay un fracaso, por decirlo de alguna manera, eso se aprovecha como una oportunidad para decir qué falló con la hipótesis, qué pasó con digamos, en qué falló, digamos, el proceso de desarrollo, por ejemplo, de un prototipo. Entonces, el error hace parte muy importante del aprendizaje. Hay un tema muy importante de la creatividad y ustedes probablemente van a ver que la gente habla de STEM y habla de STEAM. La STEAM es porque en inglés de nuevo se incorpora la A de las artes, lo cual nosotros, digamos, como organización estamos supremamente de acuerdo en que es muy importante. La razón porque me lo preguntan mucho, ¿por qué nos quedamos con STEM y no con STEAM? Es porque cuando uno investiga se puede hacer realmente una sopa de letras y agregarle muchas otras, digamos, letras para aumentar como otras disciplinas, pero STEM, digamos, es el concepto, sobre todo aquí en Estados Unidos y el que utilizan nuestros donantes, que más pegó, por decirlo de alguna manera, es como el básico, ¿no? Y tú al STEM le puedes agregar muchas cosas. Entonces existe el STEM con la E antes, que es del medio ambiente, environment. En Medellín hubo una política pública que era STEM más H, la H era como de humanidades. Hay STEM con otra E, que es la de emprendedurismo. Entonces realmente pues uno le puede agregar el sabor que quiera, pero realmente la base es STEM. Y por último, aprovecha las herramientas a la mano. Entonces, mucha gente me pregunta si uno tiene que tener tecnología muy avanzada o si tiene que tener robots para hacer STEM. No, absolutamente no. Uno puede hacer educación STEM con elementos supremamente básicos, con elementos que se consiguen en el supermercado. Nosotros en Colombia tuvimos un programa que fue todo basado en áreas rurales y los kits de STEM pues podían tener, digamos, elementos que los profesores y los docentes pudieran reemplazar muy fácilmente al alcance de su mano. Entonces, digamos que, ¿por qué, digamos, una organización como PADF se interesa en la educación STEM? Primero que todo, hay unos marcos internacionales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se acordaron en las Naciones Unidas en el 2015. Hay un objetivo específico que es el número 4, que es de educación, y ahí dentro de ese objetivo de educación hay una meta específica, la 4.4, que es la de aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen habilidades relevantes. Y ese relevante es como la palabra clave, porque STEM lo que busca es precisamente proporcionarle a los jóvenes y a los niños las habilidades que van a necesitar para poder competir, para poder emprender, para poder trabajar y en realidad para poder ser ciudadanos activos, participantes de la democracia en la que viven. Entonces, ese es como el marco general. Igualmente está la Agenda Educativa Interamericana que aprobaron en el 2017 todos los ministerios que hacen parte de la OEA,
y ahí se aprobó la enseñanza de STEM como un objetivo transversal, al igual que el uso de las tecnologías de información y de la comunicación. Y una perspectiva de género que también es muy importante en STEM y que lo vamos a ver. Pero además de reconocer esos marcos internacionales, nosotros creemos que la educación STEM es vital por una serie de condiciones que tenemos en Latinoamérica. Entonces, primero que todo, hay un tema de inequidad en la educación tremendo. El Foro Económico Mundial dice que en Latinoamérica los estudiantes que vienen de áreas más pobres están 2 años atrasados en conocimiento que sus contrapartes por decir, de ambientes o de escuelas en donde tienen mejor ingreso económico. También, por ejemplo, Latinoamérica se encuentra en el tercer lugar mundial, es decir, si uno divide el mundo en tercios, Latinoamérica se encuentra en el más bajo en desempeño en matemáticas, lectura y ciencias. Entonces, realmente nuestros estudiantes no están preparándose para competir en un mercado que es inminentemente global. También América Latina es una de las regiones que menos invierte en desarrollo científico. El promedio mundial es de 2,4% y el de Latinoamérica es 0,75%. Entonces, lo vemos específicamente también en la proporción de estudiantes que entran después del sistema de educación superior a carreras STEM. Y menos del 17% de los graduados de nuestra región obtienen títulos en STEM. Cuando ya vamos a ciertos países es menos del 10%. Entonces hay un desafío grande, pero también vemos algunas oportunidades. Creemos que hay unos cambios tecnológicos y de competitividad que pueden abrir puertas a nuevas industrias y nichos de las tecnologías de la información y de la comunicación que van a requerir personal capacitado precisamente en estas habilidades. También hay unas necesidades de inversión en infraestructura grandísimas. El Banco Interamericano del Desarrollo estima que el 2% del Producto Interno Bruto se va a tener que invertir en infraestructura y solo las personas que estén calificadas van a poder encontrar trabajos en este espacio. Y por último, también creemos que esto permite unos nuevos espacios para las mujeres, porque se están desarrollando como unas nuevas industrias, unos nuevos nichos, por ejemplo, la industria de las energías renovables o de la programación de aplicativos, que no tienen prejuicios históricos de género, donde no tenemos como esos preconceptos de si esta es una carrera para hombres o para mujeres, y eso puede ayudar a cerrar la brecha de inequidad de género que tenemos en nuestros países. Entonces, digamos que nosotros en PADF hemos venido trabajando el tema de STEM, digamos, incentivados bastante como por una necesidad del sector privado, y estos son algunos de los lugares en donde hemos trabajado o estamos trabajando. Los que están en rojo, Bahamas y Brasil, son proyectos que ya cerramos. Los verdes, como ustedes pueden ver, que cubren la mayoría de la región, es donde activamente estamos en este momento con nuestro programa STEM Américas. Y los amarillos, que son en México, son los que vamos a iniciar próximamente. Entonces, a partir de esta experiencia que vamos recopilando de hacer estos proyectos, que inicialmente eran como muy pilotos y luego se vuelven todo un programa, una iniciativa que denominamos STEM Américas, nos permite como desarrollar un modelo de qué es lo que funciona mejor. Nuestra visión con el programa STEM América es aumentar el número de niños y jóvenes, sobre todo vulnerables y excluidos, que adquieren habilidades STEM, de nuevo, relevantes, que es una palabra clave, para las demandas cambiantes del mercado laboral, para que puedan salir de la pobreza, para que puedan contribuir activamente al futuro económico de su país y de su región. Entonces les voy a contar un poco cómo es ese modelo que incluye como esos factores críticos que hablamos de la educación STEM. Nosotros empezamos por los profesores, vamos a hablar del enfoque práctico, del tema de inclusión y diversidad, de las redes y comunidades de práctica y de cómo aportar soluciones locales. Entonces arrancamos por el apoyo a los profesores. Para poder garantizar que se dé una educación STEM de calidad, todas nuestras nuevas iniciativas empiezan por el apoyo a los docentes. Y esto es importante porque los docentes tienen un cambio de rol muy significativo y de pronto ahora más adelante podemos hablar más de esto, pero ellos no solo necesitan apoyo con el plan de estudios o con los materiales de apoyo, con las actividades, sino que necesitan sentirse realmente empoderados para abogar por la inclusión de este tipo de educación. Muchas veces los docentes tienen ese interés, quieren hacer educación STEM, pero los directivos no lo entienden o los administradores públicos de las escuelas no entienden qué significa este concepto o cómo van a hacer para todavía cumplir, digamos, con las demandas que tienen como escuelas públicas. Entonces ellos necesitan como todo ese tipo de apoyo. Todos nuestros proyectos empiezan e incluyen por el apoyo y la capacitación a los maestros.
Hay un enfoque práctico que es crítico, es fundamental de la educación STEM. Usamos, digamos, el enfoque integrado interdisciplinario, donde se usan los conocimientos de diferentes disciplinas para resolver una situación o un problema del mundo real. Esto se conoce mucho en el ámbito de educación como los Grand Challenges, que son como quien decir un desafío o un problema que se esté experimentando en la vida real y que los estudiantes pueden utilizar la ciencia, la tecnología y la innovación para tratar de resolverlos. Y estos Grand Challenges o estos desafíos se pueden introducir en cualquier etapa de un programa de educación STEM y pueden tener tanta o tan poca tecnología como uno desee. No necesariamente tienen que incluir robótica o tecnología como tal, pero simplemente es una solución que se propone a un problema real, que es innovadora y que trae conocimientos de diferentes áreas de estudios. El tema de inclusión y diversidad para nosotros como organización, como PADF, es fundamental en todos nuestros programas, pero en el de STEM sí que es cierto, porque vemos en la educación STEM una grandísima oportunidad para cerrar las brechas que existen, que ya las mencioné, de inequidad, de género, de hacer que los estudiantes, por ejemplo, que se están saliendo de las escuelas, que no encuentran en la escuela tradicional, en los modelos de enseñanza tradicional y convencional, algo que los enganche, algo que los inspire realmente a aprender. Hay un tema muy importante en la educación de STEM y es el tema de las mujeres. Sabemos que, digamos, en nuestra región tenemos unas brechas gigantes. De cada 100 investigadores, solo 44 son mujeres. En Colombia, por ejemplo, es el 38%, o sea, solo 38 mujeres de cada 100 investigadores. Y específicamente cuando hablamos de educación STEM, solo el 35% de los estudiantes de STEM en educación superior son mujeres. Y si hablamos de tecnologías de la información y la comunicación, que es el tema que les atañe a esta tertulia, solo el 3% de las mujeres en educación superior están eligiendo este tipo de estudios. Entonces, realmente cuando hay esa brecha y están faltando las voces de las mujeres y de las niñas y de las jóvenes, tenemos situaciones como por ejemplo la que se dio recientemente, donde la NASA tuvo que cancelar un vuelo al espacio porque no tenían suficientes trajes adecuados para el cuerpo de la mujer. O se dan situaciones como por ejemplo donde los dummies o los maniquís que se usan en los carros, en los vehículos para hacer los ensayos de cómo reacciona un cuerpo ante un impacto, fueron diseñados teniendo en cuenta solo el físico del hombre, y entonces eso resultó en que más mujeres y niños sufrieran accidentes fatales. Entonces, cuando no se incluye esa diversidad de voces, tenemos, digamos, productos que no representan a lo que es realmente la población. Y fuera de eso, del tema de la mujer, para nosotros es muy importante llevar la educación STEM a otras poblaciones vulnerables. Nos hemos encontrado con que a veces cuando llegamos a un país nuevo, por ejemplo, y hablamos con el Ministerio de Educación o con alguna persona líder en educación, nos proponen llevar la educación STEM al mejor colegio, al que ya tiene el mejor laboratorio, en donde los estudiantes son los top estudiantes que ya están en matemáticas y en física y en ciencias, y para nosotros es lo contrario. Es precisamente la oportunidad de llevar la educación STEM a las poblaciones en donde no hay esas oportunidades, donde los estudiantes se están quedando atrás y no están pudiendo triunfar, digamos, en un mercado laboral porque no hay esos incentivos. Entonces, trabajamos mucho con población afrodescendiente, con poblaciones indígenas, con refugiados, con víctimas de la violencia. Por ejemplo, en Colombia, los últimos 2 años estuvimos trabajando en la zona del oriente antioqueño, en poblaciones como San Carlos, San Rafael, El Peñol, que fueron realmente víctimas de la violencia y donde pudimos demostrar que la educación STEM se puede implementar en un área rural, que no hace falta, digamos, tener el mejor laboratorio, los mejores computadores, y que uno puede aplicar la educación STEM, por ejemplo, a la agricultura. Otro de los factores importantes para nosotros son las comunidades y redes de práctica, comunidades de práctica y redes, donde conectamos a las diferentes personas que están interesadas en STEM. Entonces es muy importante que si hay un docente que está interesado en STEM, lo podamos conectar a otros que están aprendiendo, porque este es un tema que es realmente innovador y donde muchas veces los docentes o los administradores educativos se sienten muy solos, se sienten que no tienen apoyo. Como todavía la educación STEM, digamos, no es una política pública, que es parte de lo que nosotros buscamos cambiar y que tenemos una historia de éxito muy bonita en Panamá, por ejemplo, donde ya la educación STEM va a ser parte de la capacitación que se le va a dar a todos los docentes públicos. Hasta que esto no suceda, nosotros necesitamos como crear esas conexiones y esas redes de apoyo para las personas que están incursionando con este tipo de educación.
Y finalmente creemos que esto es un desafío global, pero que tiene que haber soluciones locales. Entonces, si ustedes recuerdan todos esos punticos en el mapa que yo les mostré, a pesar de que hacen parte de un mismo programa que es STEM Américas, cada intervención en cada país y a veces en cada ciudad es diferente porque se tiene que adaptar al contexto y a las necesidades de esa locación. Entonces, por ejemplo, como les comenté, en Colombia tuvimos un programa de STEM que fue 100% rural y era muy diferente, por ejemplo, del de Panamá, donde Panamá se enfocan específicamente en robótica, y es muy diferente que el que implementan en Chile, donde, digamos, trabajan más temas de ciencias y que están respondiendo a desafíos particulares de Chile, por ejemplo, las zonas costeras, los temas de cambio climático. Entonces, no es una camisa de fuerza, no es un modelo que sirva a implementarse igual para todo el mundo, sino que debe adaptarse al contexto, a las edades de los estudiantes, que también es otro tema muy importante, y especialmente enfocarlo a resolver los problemas que está enfrentando esa comunidad. Eso es como uno de los factores más críticos de STEM. Entonces creo que voy a dejar mi charla introductoria hasta ahí para dar más espacio a preguntas. Hay mucho de qué conversar, así que adelante. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Luisa. Vamos a pedirle entonces a las personas asistentes que vayan escribiendo sus preguntas, sus consultas en el chat de acá de Teams. Pero primero, entre nosotros, entre los organizadores, como lo habíamos anunciado, vamos a hacerle unas preguntas a Luisa. No sé, Arián, ¿quieres arrancar? Hola Ricardo, muy buenas tardes a todos. Sí, yo tenía una pregunta aquí escuchando tu presentación y el podcast que también Ricardo nos puede compartir. Es cómo el darle un enfoque STEM a la educación en prospectiva, ¿qué resultados pueden esperarse? No sé si existen algún tipo de métricas en ese sentido, particularmente en nuestros países en los cuales no existe una fortaleza en la investigación científica ni en las ciencias básicas. Yo no sé si ustedes tienen cifras de eso. Del tipo de resultados que se puede esperar. Sí, correcto. Sí, yo creo que ahí hay muchas cosas que se pueden medir. Nosotros, de hecho, con el tema de monitoreo y evaluación, digamos, tenemos como un menú bastante amplio de cosas que uno puede medir y que depende mucho como de cuál es el interés específicamente del donante. Entonces uno puede, digamos, medir, por ejemplo, en el tema de capacitación a los docentes, su grado de confianza en aplicar este tipo de disciplinas, por ejemplo. En los estudiantes, dependiendo del grado en el que estés interviniendo, si estás interviniendo, por decir, en primaria o en bachillerato o ya, digamos, hacia los últimos años, puedes medir, por ejemplo, el interés que tienen los estudiantes en seguir en una carrera STEM. Y no solamente en seguir una carrera, pues digamos, entrar a la universidad a tomar una carrera STEM, sino también cuántos entran a ejercer esa carrera. Porque, por ejemplo, en el tema de género vemos que muchas mujeres digamos, reciben programas de STEM y expresan ese interés, de pronto sí entran a una carrera, a la universidad, a una carrera STEM, pero luego no ejercen. Entonces hay como todo un tipo de diferentes indicadores que uno puede medir como a lo largo de la intervención, pero digamos que lo más importante es, para nosotros, es el grado de posibilidad de esa persona de poder tener mejores oportunidades económicas, ya sea como entrando al mercado laboral o en... Está matando. Perdón, creo que alguien tiene un micrófono abierto por ahí. Y eso pues es más difícil de medir por lo que es a más largo impacto, ¿no? Digamos, a un plazo mucho más largo. Nosotros como programa medimos sobre todo el interés y medimos el grado de confianza. Entonces, antes de empezar la intervención, hacemos unas encuestas en donde vemos si los estudiantes se sienten identificados o se sienten atraídos en seguir una carrera STEM o no, qué grado de confianza sienten hacia materias como matemáticas o como ciencias, y luego al final de la intervención si ese porcentaje ha cambiado o no. Entonces digamos que eso es como lo que nosotros podemos medir, pero digamos que ya hay, digamos, estudios de mucho más volumen que desarrolla, no sé, la UNESCO o el Banco Interamericano del Desarrollo, que van midiendo después de unas intervenciones de política pública cuántos estudiantes están ingresando a esas carreras, y luego después con un estudio macroeconómico ver eso cómo influye en la economía del país. Gracias, Luisa. Ya veo
varias preguntas por aquí muy interesantes. Veo también que han levantado la mano, pero yo quiero hacer una porque esta no se nos puede pasar, y es qué tiene que ver o en qué afecta o qué beneficia la educación STEM en el contexto de COVID-19. Sí, bueno, cuando entramos, digamos, a esta cuarentena forzada y los profesores se ven como forzados a, de un momento a otro, pasar a una plataforma digital, una plataforma virtual, digamos que aquellos profesores que ya tenían una formación en educación, pronto ya estaban un poco más cómodos con la tecnología, pues tuvieron una ventaja y sobre todo que lo que, digamos que yo hablo mucho es que no sé, la educación STEM no es simplemente utilizar un PowerPoint o utilizar un computador o el hecho de que un profesor ahorita esté enseñando desde la pantalla y los alumnos estén estudiando por computador, eso no necesariamente quiere decir educación STEM. No se trata simplemente de poner los mismos contenidos que estaban viendo en el aula de clase a una clase por Zoom, sino que es realmente cómo saber aprovechar, digamos, todas las herramientas que tiene la tecnología para que ese aprendizaje sea realmente interactivo. Cómo se puede dar cuenta ese docente que el alumno está realmente captando o incorporando los conocimientos. Y para mí, digamos que al ver un desafío como el de COVID-19, fue súper evidente que digamos, los países o las ciudades en donde se ha promocionado, se ha apoyado este tema de la educación y STEM y de la innovación, fueron los que más rápido pudieron responder a este tipo de desafíos. La educación STEM precisamente lo que prepara es a las personas para responder a un desafío de las complejidades de STEM. Entonces, para mí no es casualidad que Medellín, que es una ciudad en donde se ha invertido en la educación STEM, donde ya se hace una política pública y donde hay todo un ecosistema de innovación, haya sido de las ciudades que más rápido pudo responder en adaptar sus plantas de producción a hacer equipos de protección personal, en donde se trabajó en un equipo interdisciplinar, de nuevo trabajo en equipo, interdisciplinariedad, para desarrollar unos ventiladores que pudieran ser producidos localmente. Y ese es otro de los temas importantes de STEM, y es que ya, digamos, los países nos damos cuenta que no pueden depender de la tecnología o del conocimiento de otros países para resolver los problemas. Tenemos que tener esa capacidad de innovación y de tener personal capacitado para resolver los problemas rápidamente y localmente. Entonces yo creo que hay esos dos aspectos. Uno, el tema de la educación y de que los estudiantes y los niños están en casa, pero que los profesores se podrían beneficiar enormemente de tener ese tipo de herramientas del aprendizaje basado en proyectos o de indagación, de reconocer que el conocimiento el estudiante lo puede tener al alcance de un dedo, de Google, de Wikipedia, de YouTube, pero que el rol del maestro es realmente indagar, hacer que el estudiante sienta curiosidad, ponerlo a que ponga en práctica lo que está aprendiendo con ejercicios o con experimentos simples en su casa. Y por otro lado, el de crear ese ecosistema de innovación y de tecnología y de interdisciplinariedad para poder resolver este tipo de desafíos. Bien. Siguen llegando las preguntas, pero espero que tengamos tiempo para todas porque hay muchas preguntas muy interesantes. Pero primero le voy a dar paso a Luz Patricia Costa, que es de la casa, de la mano levantada hace rato. Adelante, Luz Patricia. Muchas gracias. Luisa, súper buena tu charla. Conozco las ventajas de STEM porque pertenezco al programa de pequeños científicos STEM Academic. Nada menos estos días estuve en las charlas de Chile de cambio climático, sé el rol del profesor, las ventajas que se tiene con los estudiantes, pero personalmente y a nivel Medellín vemos una gran dificultad y es trabajar STEM con los niños de primera infancia. Y que considero que es súper importante como sembrar la semilla desde esa etapa que tienen la curiosidad, la observación, en pleno furor. Entonces, cómo hacerlo con ellos y cómo también que el docente como que vea lo que acabas de decir, no hay que usar la super tecnología, sino resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, como qué estrategias me puedes dar para trabajar con los niños de primera infancia. Muchas gracias, Patricia. Sí, es una pregunta bien interesante porque yo creo que uno puede hacer educación STEM en cualquier momento
inclusive yo diría de la vida, porque les hablé de los objetivos de desarrollo sostenible y ahí se habla del aprendizaje de por vida, es decir, que los adultos podemos continuar aprendiendo. Pero yo creería que idealmente debería empezar desde esa primera infancia. Y yo, por ejemplo, aquí lo he visto, en la guardería de mi hijo había currículo STEM, y estamos hablando de niños de 1 año, de 2 años. Yo pienso que los niños de por sí son estudiantes STEM. Esa es como la manera, digamos, natural y orgánica en que los niños aprenden. Tú a un niño de primera infancia no lo puedes sentar a darle teoría. Los niños aprenden jugando, aprenden experimentando, aprenden del error. Entonces, yo creo que mientras más dejemos como seguir ese patrón de aprendizaje, de adquisición de conocimiento de los niños, más estás haciendo STEM. Inclusive nosotros lo vemos en los países nórdicos, que son los que tradicionalmente tienen mejores resultados en las pruebas PISA, que hablando de monitoreo de evaluación, creo que ese es otro de los buenos indicadores que se pueden medir para ver un país cómo se está desempeñando en el aprendizaje de sus estudiantes en matemáticas, ciencias y lenguaje. Los países nórdicos normalmente son los que mejores puntajes tienen, y los países nórdicos se destacan porque los niños hasta, digamos, a una edad más avanzada que el resto del mundo, no tienen aprendizaje convencional como el que tenemos nosotros en un aula de clase, sino que solo juegan. Entonces, ahí, digamos, hay una evidencia muy fuerte de que los niños no necesitan estar leyendo a los 4 años, los niños no necesitan estar sumando a esa edad, lo que necesitan es jugar. Ellos van a aprender ese conocimiento y van a desarrollar, digamos, las conexiones, digamos, neurolingüísticas y que necesitan para adquirir el conocimiento es a través del juego y del experimento y del fracaso, como lo hablábamos ahorita, del error, cuando la torre se cae, ¿por qué se cae? ¿Cómo la tengo que acomodar? Entonces yo creo que mientras uno más se acerque de nuevo y aprenda precisamente de los niños de cómo ellos adquieren ese conocimiento, más cercana puedes estar de una educación STEM. Hay un tema para mí que es importante, y es que muchos de estos, digamos, programas de educación STEM, desde mi experiencia como una ONG, están siendo financiados por el sector privado. Y el sector privado tiene un poco más de afán en que su próxima fuerza laboral venga capacitada en STEM, entonces están invirtiendo en unos grados un poco más superiores. Pero para mí sería ideal que esa inversión bajara un poco más a la primera infancia y a la primaria, porque realmente ahí es donde se pueden moldear la manera de aprender de los estudiantes. Entonces, espero que eso te sea útil. Entonces, como para cerrar, si yo estoy con los niños de primera infancia en juegos de roles, trabajando habilidades blandas de comunicación, de solución de problemas, yo le puedo decir al docente que ahí está trabajando STEAM. Cuando estamos trabajando conservación de la materia, las cantidades mayor que, menor que, pues, pero en el lenguaje de niños, yo puedo decir que ahí está trabajando STEAM, sin necesidad de que estemos trabajando en grupo, porque a ellos todavía se les dificulta, todavía ellos son muy egocéntricos, o que estén construyendo un conocimiento, construyendo pues entre comillas, sino que a medida que ellos van repitiendo, ellos van aprendiendo el concepto que se necesita en esa etapa evolutiva en la que ellos se encuentran. Claro que sí. Yo creo que sí es importante, digamos, ese trabajo interdisciplinario, cuando, digamos, los diferentes profesores toman un tema y lo trabajan como un proyecto a lo largo del tiempo desde diferentes áreas. Eso es una característica muy típica de STEM. Yo no soy pedagoga, no soy experta en pedagogía, entonces digamos que no podía entrar como en el detalle, pero yo creería que lo que me estás describiendo es una buena base para el programa de STEM. Bueno, gracias, porque ellos se quedan con lo de los proyectos y con lo de STEAM. Sí, en los proyectos trabajan el dinosaurio, pero solo el dinosaurio. Pero si estoy trabajando STEAM, yo puedo hacer, no sé, una catapulta para que le llegue el alimento al dinosaurio, y puedo estar trabajando motricidad y puedo trabajar pues de tecnología. Entonces ahí puedo estar tranquila que sí estoy diciendo que están trabajando STEAM. Sí. Listo, gracias. Bueno, voy a empezar a leer aquí algunas preguntas, básicamente en el orden en que las hemos recibido. Aquí hay una de Paul Hamilton. Hola Paul, dice que está en Bogotá, desde Bogotá. ¿Cómo se está atacando el otro lado de la fórmula? O sea, el empleo.
A ver, ahí es muy importante lo que mencionaba de el rol del sector privado, ¿no? Entonces el sector privado precisamente se está dando cuenta de que tiene una cantidad de vacantes para los cuales no encuentra personas en el mercado laboral que estén capacitados. Entonces ahí es donde ellos, cuando ven esa brecha, dicen, bueno, tenemos que invertir en un tipo de educación diferente y esa educación tiene que empezar desde antes de que entre a la universidad, porque ya en la universidad es demasiado tarde. Entonces yo creo que ahí es muy importante trabajar el gobierno, el sector privado y la sociedad civil de la mano, precisamente para que esas políticas públicas de educación respondan a las necesidades que tiene el sector privado. El sector privado tiene una gran responsabilidad de invertir en este tipo de iniciativas, de mostrarle al gobierno por qué cuando los estudiantes reciben este tipo de educación van a tener más posibilidades de triunfar, donde digamos hay países nos lo dicen bastante, por ejemplo, en Panamá, donde no encuentran el personal que necesitan y las empresas se la pasan robando a los empleados porque los poquitos que hay con las habilidades que se necesitan para triunfar en el siglo XXI son tan pocos que hay, digamos, una rotación muy alta de personal o donde se tiene que traer personal de otros países. Entonces, sí es muy importante en ese caso para el empleo, de nuevo, el rol del sector privado, que haya ese tipo de coordinación en la inversión que se esté haciendo y estar siempre como al tanto de cuáles son esas habilidades que van cambiando muy rápidamente y que se están necesitando para poder emplear la fuerza laboral que está saliendo de las universidades. No sé si respondí la pregunta, no sé si era eso lo que estabas preguntando, pero para nosotros como PADF es súper importante estar como al tanto de cuáles son esas necesidades que está viendo el sector privado para poder invertir y producir el resultado que se está buscando desde ese lado de la fórmula, como lo dices. Perfecto. Aquí hay una pregunta de María Lucía Alzate. Dice, soy docente de una institución pública y me gustaría saber cómo nos vinculamos y conocer estas experiencias. Bueno, nosotros en este momento, digamos, como fundación, tenemos unos fondos, digamos, limitados y que vienen como determinados por nuestros donantes. En este caso, nuestro mayor donante es Boeing, que obviamente se imaginarán es una industria que necesita de muchísimo personal calificado en todos los países en donde opera, en innovación, en tecnología, en ingeniería, en matemáticas. Entonces, en este momento en Medellín estamos trabajando con una organización que se llama CIPSELA. No sé si después cuando manden en algún correo o en las notas que queden de la conferencia lo podemos poner, pero ellos Sí, están perdón. enfocando... Me mandas todos esos links y en la próxima correo que se envía invitando para la de dentro de 8 días, yo les incluyo toda esa información. Ok. Entonces, por ejemplo, en Medellín particularmente estamos trabajando el tema de sistema aeroespacial y estamos trabajando en coordinación con la Cámara de Comercio de Aburrasur, con los municipios que hacen parte de la Aburrasur, y estamos trabajando ya como en unas escuelas que fueron preseleccionadas. De todas maneras, yo los invitaría a que visiten la página de PADF, que es www.padf.org/STEM. Entonces ahí tenemos un poco de información sobre los programas y si necesitan más información, pues se pueden contactar con nosotros. Siempre estamos buscando nuevas alianzas. Nuestros recursos obviamente son limitados, pero podemos mirar pues como otras oportunidades de hacer nuevas colaboraciones. Perfecto. Aquí tengo una pregunta de Bengoechea. Me imagino quién es, María Laida. Gracias. Yo quiero preguntar si los padres pueden tener acceso a ese programa para educación en casa. A ver, en este momento específicamente para educación en Colombia, bueno, a ver, yo les cuento, nuestro programa tradicionalmente era presencial, ¿cierto? O sea, se implementaba, digamos, en las escuelas y casi todo era a través de programas extracurriculares. Entonces, los estudiantes que se querían vincular se quedaban en las clases extracurriculares y participaban en una academia, semillero o laboratorio, en los diferentes países tienen diferentes nombres, y luego pues al final del año participaban en una competencia de robótica o en una feria de la ciencia o algún otro evento, digamos, práctico donde pudieran demostrar lo que habían aprendido. Con todo este tema de COVID-19, pues obviamente cambió un poco la metodología y en realidad eso fue una buena oportunidad para llegar a más personas. Entonces, digamos, en Bolivia, donde apenas íbamos a arrancar, íbamos a llegar solamente a una población en el Alto, cerca de La Paz, ahorita pues están pudiendo llegar a una cantidad de poblaciones rurales que no hubieran podido llegar antes.
Lo mismo, por ejemplo, nuestro equipo de Argentina y de Chile, ahorita están cubriendo con sus talleres también Uruguay y Paraguay porque pueden ampliar la cobertura virtual. Digamos que en este momento nosotros para padres específicamente no tenemos, pero sí podemos poner algunos links de algunos recursos que están disponibles que le pueden dar a la gente un poco más de información sobre qué es la educación STEM y cómo pueden apoyar ese aprendizaje de STEM en sus casas. Entonces, por ejemplo, la OEA, nosotros hacemos parte de la OEA tiene un portal educativo que se llama el Portal Educativo de las Américas y en este momento tienen un curso, un MOOC, que es de 20 horas, que te da las bases sobre la educación STEM. Entonces, aunque no es dirigido específicamente para padres, es dirigido para cualquier persona que quiera aprender más de la educación STEM y que quiera, digamos, entender cuáles son las metodologías y cuál es la historia de la educación STEM, y eso podría, pues, como ser de utilidad. Entonces, eso yo creo que también son recursos que podemos compartir. Bien, por aquí me escriben otra pregunta y es, ¿qué países están a la vanguardia en educación STEM? Yo voy a hablar de Latinoamérica, que es el área que mejor conozco, porque nosotros como Fundación Panamericana trabajamos exclusivamente en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, obviamente Estados Unidos, pues aquí fue donde se originó y donde se acuñó ese término de STEM. Aquí hay ya, digamos, escuelas que son 100% inmersión STEM, es decir, que no hay una clase o un programa extracurricular, sino que ya todo el diseño curricular del colegio es basado en la educación STEM. Y también pues ha habido, digamos, unas políticas públicas hacia una formación docentes. Entonces yo creo que ellos un poco llevan la vanguardia. Pero a nivel de Latinoamérica y el Caribe, yo diría que Medellín realmente ha hecho un trabajo increíble. Hace unos 3 años la administración de ese momento declaró la ciudad como territorio STEM más H, lo cual, digamos, es una innovación que una ciudad tenga una política pública volcada a la educación STEM, y en la mayoría, digamos, de las escuelas públicas de Medellín de secundaria y sobre todo las técnicas vocacionales ya se han incorporado algunos elementos de STEM. Unos son 100% inversión STEM, otros no, pero ya hay esos elementos, y yo creo pues que esto se considera un ejemplo a seguir. De hecho, nosotros hace poquito tuvimos la visita de la primera dama de Panamá, que ahora está fungiendo como embajadora regional de la educación STEM para PADF, que fue a la ciudad de Medellín precisamente para conocer los modelos de educación que se estaban implementando en la ciudad. Y Chile creo que es otra de los países en donde, aunque no necesariamente hay una política pública de educación STEM, sí hay una inversión muy intencional en crear ecosistemas de innovación. Entonces eso ayuda mucho, y eso cuando se transfiere a las escuelas pues resulta en un ambiente como muy propicio para la educación STEM. Yo tengo una inquietud, hablamos mucho de la educación STEM en los colegios, en los niños, pero ahora con este cambio que vamos a vivir, este nuevo normal, ¿cómo puede implementarse educación STEM o la metodología STEM en las empresas, especialmente para adaptarse a este mayor uso de la tecnología? A ver, digamos que yo creo que pues STEM aplica, digamos, a un concepto que es de educación, ¿no? Entonces yo creo que las empresas ya, digamos, están un poco tarde como para tratar de hacer educación STEM con sus empleados, pero sí pueden, digamos, incorporar algunas de las metodologías que son tradicionales de la educación STEM. Entonces, digamos, cuando hay un desafío, trabajar en equipos interdisciplinarios. Muchas veces las soluciones a un problema se pueden ver que se originan en un departamento o en una unidad donde uno no pensaría que hubiera salido la solución. Yo creo que, de nuevo, por ejemplo, en el ejemplo de los ventiladores, los que fuimos siguiendo cómo se desarrolló esto en Medellín, sabemos que fue un equipo súper interdisciplinario. Entonces, eso para mí es como uno de los enfoques prácticos de la educación STEM que se pueden traer a cualquier contexto, puede ser empresarial o puede ser educativo. Pienso que, digamos, que toda esta flexibilidad que se le está dando a los empleados para trabajar de casa, para manejar un poco más sus horarios, para adquirir el conocimiento de formas diferentes, pues de por sí también ya es como un poco de educación STEM. Y de nuevo, lo importante no es solamente utilizar la tecnología, sino
pensar un poco cómo las personas están adquiriendo el conocimiento. Entonces, si una empresa tiene que dar una capacitación, puede hacerlo en vez de hacer, como dicen en inglés, la expresión death by PowerPoint, o sea, matar a la gente a través de una presentación en PowerPoint súper aburridora, pues podría utilizar algunos elementos de la educación STEM y hacer algo mucho más práctico. Yo creo que no tenerle miedo a los errores, no tenerle miedo al fracaso, tener una cultura que promueva la innovación, así sea a costa de que haya errores, es una cultura STEM, es una cultura donde los empleados van a tener la libertad de equivocarse, ¿no? Y hay varias empresas, yo sé que por ejemplo empresas como Google, empresas que están innovando y que son como líderes en todos estos temas, tienen esa cultura y muchas veces hacen reuniones en donde traen a su personal a que cuenten cuáles han sido sus peores equivocaciones y sus peores fracasos para poder aprender de eso y celebrarlos de cierta manera, decirlo, sí, hicimos esto y nos equivocamos fatalmente y esto fue lo que nos dimos cuenta y esto fue lo que aprendimos en ese proceso. Entonces yo creo que sí se pueden como, no sé, adquirir algunos de los elementos de la educación STEM a un contexto empresarial. Bueno, espero que lo apliquemos. Álvaro, no tiene apellido, pregunta, ¿qué iniciativas de apoyo a los docentes de secundaria en instituciones educativas públicas conoces? Bueno, depende del país. Nosotros apoyamos algunas iniciativas. Les comenté la de la OEA. La OEA tiene, el portal educativo de la OEA tiene dos cosas que recomiendo muchísimo. Además, porque fueron desarrolladas no solo por la OEA, sino que fueron desarrolladas en conjunto con la Universidad Pontificia Bolivariana. Tienen el MOOC que les comenté en Colombia. Bueno, estas son para cualquier persona en la región. El MOOC es un curso corto de 20 horas, pero la OEA en conjunto con la Bolivariana tienen un diplomado. Es el primer diplomado en Latinoamérica en educación STEM. Es un diplomado que toma más o menos unos 6-7 meses. Yo lo realicé, es súper bueno, da como todos los elementos en profundidad para que un docente o que un administrador educativo o que cualquier persona pueda aprender realmente de qué se tratan las metodologías STEM, cómo aplicarlas, se desarrolla un proyecto, se trabaja en equipo, es todo online, es todo virtual y uno trabaja en equipo con personas de toda la región. Entonces creo que esa es una muy buena opción, inclusive la OEA, para las personas que son residentes de los estados miembros de la OEA, o sea, de Colombia, por ejemplo, el costo es a la mitad, no recuerdo en este momento cuánto es, y además ofrecen algunas becas, entonces creo que esa es una muy buena oportunidad para aprender. Y bueno, nosotros tenemos algunas iniciativas pequeñas, pero yo sé que hay, digamos, muchos otros cursos y muchas otras iniciativas que son más específicas, digamos, a una institución. Yo específicamente en Medellín, no sé, tendría que contactarme con alguien, pero yo sé que sí hay otras oportunidades de capacitación para docentes de las escuelas públicas. Bueno, sé que esto no es Colombia, pero les cuento, digamos, en Panamá, que como les conté ha sido una historia de éxito increíble para nosotros. Nuestro partner local que se llama Fundesteam logró, digamos, atraer la atención del Ministerio de Educación y ahorita van a capacitar en STEM a más o menos 6.000 educadores, 6.000 docentes a través de cursos online parecidos a los que se ofrecen en la OEA. Entonces, yo creo que es muy importante ahí también el rol de los gobiernos, de los administradores públicos, en adoptar esto como una política pública. Nosotros como ONG podemos hacer algunas cosas limitadas, podemos hacer algunos proyectos pilotos y lo que buscamos es que esas iniciativas tengan visibilidad para que luego se conviertan en política pública, porque realmente si queremos que la educación sea de calidad para todos, tiene que ser una política pública, no puede ser responsabilidad ni de una organización internacional ni de una empresa de sector privado, sino que tiene que convertirse realmente en parte de la cultura educativa de una ciudad o de un país. Muy bien, por aquí preguntan, ¿hay un ranking donde se clasifiquen los países que lideran este tema y los que están más rezagados? Y yo me imagino que todo el mundo está pensando, ¿y Colombia dónde está comparado con otros? Así como un ranking específico de STEM, no conozco, porque como les digo, este tema permite que haya como muchos indicadores. El indicador, digamos, más interesante para mí son las pruebas PISA, que son las pruebas estándares internacionales que se aplican en todo el mundo
y que miden a los estudiantes de 15 años sus conocimientos en matemáticas, lengua y ciencias. Y es muy interesante porque es una prueba estandarizada, entonces eso permite comparar manzanas con manzanas y no manzanas con naranjas, es decir, todos los estudiantes de 15 años de alrededor del mundo están siendo medidos de la misma manera. Yo soy mala para los números, esos datos sí existen. Colombia, digamos, en Latinoamérica no está muy mal, no voy a decir cuál es el ranking porque no lo recuerdo, no es de los países que está más mal, pero en general la región de Latinoamérica está mal. Está, como les dije, si uno divide el mundo en 3, está en el tercio de peor desempeño. Entonces, realmente nos falta mucho camino por recorrer. Pero yo creo que las pruebas PISA es un muy buen lugar para empezar, además porque hay mucha data. Entonces, tú puedes comparar el aprendizaje en matemáticas o el aprendizaje en ciencias o las niñas en lenguaje. Entonces, uno puede jugar como con la data. El BID también tiene en su área de educación algunos análisis bien interesantes. Y hay muchas cosas que uno puede medir. Entonces está cuántos estudiantes están ingresando a carreras STEM, que más o menos les comenté cuál era la proporción de Latinoamérica y de Colombia. En ese caso, por ejemplo, Colombia también es de los que tiene una menor brecha, pero de nuevo, comparado con el resto del mundo, no estamos bien como región. Aquí hay otra pregunta que dice de Claudia Arango. ¿Qué opinión tienes de la educación STEM en primera infancia versus el debate sobre no exponer niños tan chicos a pantallas? Curioso que preguntes eso porque preciso esta mañana estaba aquí regañando porque mi hijo estaba en el teléfono. Yo no soy proponente de que los niños estén en pantallas. Hay unas recomendaciones de organizaciones internacionales que dicen que los niños, sobre todo en los primeros años, no deben estar expuestos a pantallas. Ahorita, cuando es la única opción que tenemos, pues ni modo. O sea, lo que pienso es que debe haber un acompañamiento de un adulto, de que debe ser utilizada de manera pues, pedagógica, que los niños estén aprendiendo y que sea limitada y que esté acompañada de otro tipo de aprendizaje. Pero de nuevo, es muy importante recalcar que la educación STEM no está limitada a la tecnología. Para que haya educación STEM no tiene que haber un computador de por medio, no tiene que haber ni siquiera tecnología de por medio. O sea, un niño puede estar haciendo educación STEM, sembrando unas semillas en una huerta y aprendiendo sobre la raíz, sobre las semillas, sobre el crecimiento, regando la planta, después yendo a dibujar esa planta y aprendiendo cómo se llaman las diferentes partes de una planta, está aprendiendo basado en un solo proyecto desde diferentes disciplinas, ¿no es cierto? Entonces, yo sí pienso que en la medida de lo posible, la educación STEM se debe dar en el mundo presencial, en el mundo de que los niños armen el Lego, en que los niños armen la torre, en que los niños siembren la semilla. De nuevo, no necesita estar sucediendo, digamos, a través de un componente de tecnología. Que en este caso tenemos una situación que no nos da más opciones, no nos da muchas opciones, pues es la realidad que nos tocó vivir. Pero yo sí limitaría, digamos, el uso de la pantalla, como dices, o de la tecnología para la educación de los niños menores. Una pregunta de Carlos Mario Toro. ¿El inglés cómo juega en este tema? No sé si entiendo la pregunta. ¿Es importante que se hable inglés? Ah, ok. No, o sea, digamos que sí y no. No, porque el STEM no tiene idioma, el STEM es simplemente una manera de aprender y una manera de enseñar. Entonces tú el STEM lo puedes aplicar de cualquier manera. Pero sí tenemos una desventaja en que hay muchos más recursos en inglés. Entonces, todo esto que yo les contaba de temas, de cursos, de recursos de páginas web que tienen actividades, hay mucho más contenido y mucho más material en inglés. Pero eso no quiere decir que se necesite el inglés para hacer educación STEM. Ya que uno esté hablando del inglés como una habilidad que se necesita para triunfar en el mundo laboral actual, pues eso ya es otra cosa, pero eso digamos, está fuera del scope, del ámbito de la educación STEM como tal. Bien. Pregunta, ¿las políticas públicas de Colombia en educación son adecuadas para los modelos de educación STEM? Uy, me pusieron aquí entre la espada y la pared. Bueno, pues yo voy a decir, primero que todo, yo no soy experta en las políticas públicas de educación de Colombia. Mi mirada es un poco más regional desde un organismo internacional y nosotros, digamos, trabajamos más a nivel de sociedad civil que de gobierno. Pero yo creo que falta mucho, falta mucho, falta mucho, falta mucho.
Es más, es que yo creo que en este momento yo no podría decir que haya ningún país en Latinoamérica que haya hecho la tarea, que la haya hecho completa, no. Creo que todavía hay, digamos, desafíos estructurales de cómo funcionan las escuelas, de cómo se capacita y de cómo se premia a los docentes, de cómo se escogen a los docentes, de cómo funcionan, de cómo funciona la educación, de cuál es ese rol del maestro, de cómo es la dinámica dentro de un aula de clase, que todavía hay muchos paradigmas que hay que cambiar para que pueda haber una educación STEM. Y ahí de pronto me gustaría hablar un poco sobre todo de los maestros. Si ustedes recuerdan, en el modelo de PADF, nosotros empezamos siempre por el docente, porque es que realmente para el docente adoptar 100% una metodología STEM es muy difícil. Y les voy a pintar pues como el contexto. Imagínense ustedes un docente que lleva 20 años enseñando, que es muchas veces la realidad de los docentes que tenemos en nuestras escuelas públicas, y es un docente que está acostumbrado a que era el ser omnipotente, omnipresente, que llegaba con el conocimiento y apenas entraba al aula de clase los niños se sientan y lo escuchan pasivamente porque es el poseedor del conocimiento y que le está transmitiendo ese conocimiento de una manera muy pasiva a los estudiantes. Y de repente se encuentran en un mundo donde los estudiantes ya no necesitan de ese docente para el conocimiento. El conocimiento lo pueden encontrar, como les decía, al alcance del dedo en un teléfono. Pueden entrar a Wikipedia, pueden hacer un MOOC, pueden encontrar en YouTube, pueden encontrar el conocimiento que necesiten. Entonces, el rol del maestro se convierte en uno de, digamos, un poco como de una mayéutica, donde tiene que estar haciéndole las preguntas a los estudiantes. Ya no es el que da la información, sino que lo que tiene que hacer es crear esa curiosidad en los estudiantes para preguntarse por qué y de que ellos quieran buscar esas respuestas. Y de pronto, como se dice en la educación STEM, de un aula invertida, donde en el aula de clase ya no van a adquirir ese conocimiento lo pueden encontrar afuera del aula de clase, y al aula de clase van a crear, a innovar, a prototipar, a inventar, a equivocarse. Entonces, el rol del maestro cambia completamente y eso puede ser un shock muy grande. Nosotros en Colombia, de hecho, tenemos una iniciativa manejada por nuestra oficina de Bogotá que se llama Maestros con Vocación. Antes de nosotros empezar una intervención en STEM, hacemos primero esta metodología que se llama Maestros con Vocación, porque es precisamente rescatarle al maestro esa vocación y ese deseo de que realmente los niños aprendan, que muchas veces se los matamos con todos los requisitos administrativos y burocráticos que cada vez son más que los profesores tienen que cumplir, y con la carga que les ponemos administrativa, en donde ya el maestro pierde esa vocación que lo llevó a ser maestro, que era el de realmente ver a esos niños aprender. Entonces, yo sí pienso que tiene que haber unos cambios muy significativos estructurales, sobre todo en esa parte de la docencia, para que pueda haber una política pública que realmente promueva la educación STEM. Bueno, y finalmente, porque siempre tratamos de cumplir muy bien los horarios, hay otra pregunta que dice, ¿existe algún manual de buenas prácticas para implementar STEM? A ver, algo así como que uno dijera, el manual. No, hay muchos recursos en muchas partes, hay muchos documentos. Como les mencionaba, por ejemplo, en ese diplomado de la OEA, pues vimos, digamos, como muchos documentos y muchos recursos, pero no podría yo decir que hay un solo manual. De hecho, porque la educación STEM, como les decía, desafío global, pero soluciones locales. Entonces, la educación STEM de Colombia de pronto no se va a ver igual que la educación STEM de Panamá o de Chile o de Estados Unidos. Cada uno va a tener como sus desafíos. Yo pienso que, como la presentación que yo les hice de cuáles son las cosas que nosotros adaptamos como modelo, es lo que nosotros como Fundación Panamericana hemos encontrado que, a pesar de los programas que en cada país son diferentes, es lo que mejor nos ha funcionado, que son, de nuevo, el apoyo a los maestros, la parte del enfoque práctico, de que los estudiantes siempre tengan un momento donde le puedan mostrar a su comunidad qué es lo que aprendieron con sus manos, poniéndolo en práctica, el tema de la inclusión y la diversidad, y el tema de adoptar una solución local al contexto. Esas son como las buenas prácticas que nosotros hemos identificado. Que sean las buenas prácticas, pues no me atrevería a decir que son, pero son las que nos han funcionado mejor a nosotros en todo el hemisferio. Bueno, veo que muchas personas entraron un poquitico tarde. Para esas personas, estamos con Luisa Villegas desde Washington, que nos ha acompañado a esta hora
para hablar sobre STEM. Por aquí hay otra pregunta, pero bueno, yo creo que esa ya había sido cubierta en la charla. Yo creo que es hora de ir cerrando para cumplir con nuestro horario. A Luisa, muchísimas gracias. No sé si tienes alguna recomendación final o alguna sugerencia final, Luisa. No, pues muchísimas gracias. Invitarlos a que sigan aprendiendo de este tema. De nuevo, les recomiendo el MOOC. El MOOC en este momento, el MOOC es gratis, solamente hay que pagar si uno quiere la certificación. Y en este momento, de hecho, están dando la certificación gratis. Son 20 horas, ese es muy, muy sencillo, se puede hacer en un fin de semana si uno tiene el tiempo, en un par de semanas. Y pues si ya quieren adentrarse, les podemos dar un poco más de recursos con unos links para que puedan aprender. Y nada, hablar del tema. De pronto aquí hay personas que están más conectadas con el sector público, con el sector privado, promover el tema de la inversión en la educación STEM, conocer como estos modelos y promocionarlos para que finalmente sean el modelo educativo por preferencia, digamos, de los gobiernos. Bueno, Luisa, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Creo que fue muy interesante conocer esto y más ahora en esta época que definitivamente va a marcar un cambio en la educación, y mirar estas alternativas de educación STEM son muy importantes. De nuevo a todos los asistentes, muchísimas gracias. Próximamente recibirán el correo con unos links e información sobre esta charla, y además pues la invitación para la próxima charla dentro de una semana. A todos, feliz fin de semana, que es puente. Ya no nos damos cuenta cuándo es puente, Ricardo, pero señor. Ricardo, de pronto una observación, vamos a ir creando el grupo de WhatsApp a partir de las personas que nos autorizaron cuando estábamos realizando las tertulias en la sede de la EIA en Zúñiga, donde, y ya posteriormente lo iremos enriqueciendo a partir del correo que anunciaste. Luisa, muchas gracias, muy valiosos tus aportes, hemos aprendido muchísimo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luisa. Bueno, Excelente. felicidades para todos. Buen fin de semana. Gracias. Feliz tarde a todos. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias, chao. Gracias.